Amén. Bueno, como digo, estamos con el tiempo de Navidad. Esta semana va a ser un evento de que, bueno, va a estar por todos lados. Y nosotros queremos como cristianos hablar de ese evento, reflexionar en este tiempo acerca de los hechos, de lo que pasó, de qué significa, ¿no? El tema de la Navidad, ¿no? Y de los detalles, ¿no? Porque como siempre digo, a mí la historia me gustan a veces los detalles, ¿no? En los detalles de las historias hay mucha enseñanza, ¿no? Y por mucho que cada año, ¿verdad? Escuchamos hablar de ese momento maravilloso de la Navidad, pues siempre sacamos algo. De los 4 evangelios que hay que comienzan en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Solo dos de ellos, Mateo y Lucas, hablan acerca de este momento de la Navidad. Ahí hay toda una historia que hablan y nos explican cómo fue y las personas que estuvieron involucradas en todo este gran evento de la Navidad, del nacimiento de Jesús, ¿sí? El Evangelio de Mateo es curioso porque, siendo el primero del Evangelio, es un Evangelio que de este hecho de la Navidad hace un énfasis muy interesante en acerca de la genealogía de Jesús. La palabra genealogía, por si algunos no lo entienden, es quiénes eran los antepasados de Jesús. Hace como esos primeros versículos los dedica a explicarnos eso, quiénes eran sus antepasados. Dice curiosamente que los antepasados de Jesús, porque los judíos eran así como de mucho de seguir toda la línea de quién era su antepasado. Aquí algunas veces vamos a alguna feria, algunos mercadillos que te venden los escudos, ¿no? De tu nombre, de dónde procede y de dónde viene y así cuál es un poco la historia de tu apellido, ¿no? Bueno, pues los judíos tenían mucho énfasis, hacían mucho énfasis de saber quién era pues tu abuelo, tu tatarabuelo y así hasta muchas generaciones hasta atrás para encontrar, digamos, todo un sentido casi como desde el principio de la historia de la Biblia, ¿no? Entonces, dice que Jesús, sus antepasados fueron Abraham, fíjate, un hombre que relata su historia en la Biblia en el Génesis, ¿sí? Abraham y el rey David. O sea, Jesús, sus antepasados vienen desde Abraham y era de un linaje real. O sea, uno de sus antepasados fue el rey David, uno de los reyes más conocidos en la historia, porque fue un rey que hizo muchas cosas y es el hombre que la Biblia lo señala como un hombre que hizo muchas cosas, pero que destaca un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Entonces, por tanto, por familia, por linaje, por su antepasado, él era rey. Es lo que está diciendo el Evangelio de Mateo. Él era rey. Entonces, cuando nosotros decimos, él es el rey de reyes, y estamos diciendo algo que así es, porque el nacimiento de Jesús estaba profetizado desde cientos de años antes en el Antiguo Testamento y dan muchas pistas que estos personajes de la historia siguen para algunos encontrar a Jesús. Pero el punto aquí es que él era rey. O sea, si él hubiera vivido en otro momento, si la historia del pueblo de Israel se hubiera desarrollado de otra manera, él hubiera sido rey, digamos, del pueblo de Israel, porque era descendiente de un linaje real, ¿no? Sin embargo, él nace en una época donde esto ya no tenía valor. O sea, no era algo así como, oye, yo vengo del linaje del rey David. Bueno, sí, pero ya el linaje del rey David no es el que gobierna. O sea, a nivel humano, lo que estaba pasando en aquel momento en el que nace Jesús, estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Y Julio César, el emperador romano, le puso como procurador de Judea a Herodes, que al que la historia le llama Herodes I el Grande, que además era de origen idumeo, que es de una región semítica al sur de Judea. Entonces, el que estaba reinando no tenía nada que ver con el linaje que viene en la Biblia, ¿sí? Entonces, sin embargo, Jesús, siendo rey,
¿sí? Siendo todo de ese linaje, él vino para dar su vida, no para ser servido, ¿no? Hay toda como una historia muy bonita acerca de esto, ¿no? Y por eso Mateo habla de esto, ¿no? De hecho, aún cuando la gente a lo largo de su ministerio le pregunta, ¿pero tú eres rey? O incluso lo quieren hacer rey, ¿sí? Y al final en la cruz le ponen, este es el rey de los judíos, ¿sí? Porque no solo por lo que hizo, sino por su linaje. Él era el rey, pero además era el rey de reyes, porque estaba profetizado que su reino no tendría fin. Y es un reino que dice que será superior a todos los reinos de la tierra. Él sigue siendo rey y reina sobre cada una de las personas las cuales le conocen y le hacen el Señor de su vida. Humanamente tenía derecho a ser rey. Es por eso que al entender esto en la historia, tal cual nos la cuenta la Biblia, entonces de ahí sale todo esto que vamos a ver en esta semana con las cabalgatas de los Reyes Magos, ¿no? Como se le dice coloquialmente, todo el tema de los Reyes Magos. Dice la Biblia que eran unos astrólogos en aquel tiempo, muchas naciones tenían gente que el rey podía consultar, gente sabia de alguna manera en distintos campos, ¿no? Entonces, ellos lo que se entiende es que estos sabios, la Biblia no dice magos, dice sabios de Oriente, eran gente que probablemente venían de lo que hoy es Irak, ¿sí? Y ellos estaban cerca del rey y eran astrólogos de los que veían las estrellas y ellos, por los movimientos de las estrellas, ellos daban una interpretación acerca de cosas que estaban pasando o podían pasar, ¿sí? Eran gente que se dedicaban a consultar las estrellas. Y entonces algo pasó, que ellos vieron que les anunciaban las estrellas de que iban a ser un rey muy importante. ¿Se fijaron, no? O sea, la genealogía de Jesús, y por eso pasa esto. O sea, esta gente en las estrellas ve e interpreta de que iban a ser un gran rey. ¿Y qué hacen las naciones cuando de pronto hay en la familia real un nacimiento? Hoy en día se hace, ¿no? Pues vienen de otras naciones a felicitar, ¿no? A presentar su respeto. Eso es lo que se hace, aún hoy en día, ¿sí? Mandan embajadores, ¿no? Pues esto hicieron. Entonces, la historia nos cuenta cómo estas personas, estos sabios de Oriente, fueron enviados para agasajar al nuevo rey. Fíjate. O sea, y la nación donde nació ni siquiera se enteró de nada de esto. Muy interesante. Me llama mucho la atención. Él era el rey. Él es el rey. Él será siempre el rey. Entonces, claro, dice que ellos llegan como embajadores para tener buena voluntad con ese nuevo rey y entonces lo que hacen, que es lo normal que haga un embajador, va al palacio del rey actual, ¿sí? Entonces lo que cuenta la Biblia, que fueron al palacio de Herodes y entonces dice, aquí venimos a honrar al nuevo rey. ¿El nuevo qué? ¿El nuevo rey? ¿Qué rey? ¿Qué rey? Y entonces Herodes dice que llama a la consulta a la gente que tenía ahí a mano para consultar y le dice, oye, ¿de qué hablan de este rey nuevo? Y entonces le dan y le dicen, no, pues mira, dice que nacerá en Belén, dice que nacerá de una virgen. Y entonces le dicen, entonces ellos estaban ahí y dicen, pero esto tan, yo me imagino, dice, de hecho la Biblia dice que en Mateo capítulo 2, verso 2, 3, dice que esto no pasó desapercibido, dice que Herodes se quedó así como muy impresionado de no saber algo tan importante y dice que toda Jerusalén se quedó asombrado de las noticias de que había nacido un rey. O sea, algo que nadie sabía. Es decir, que tenemos un rey de un linaje antiguo que no sabíamos que había nacido y esto pasa. Entonces viene gente de otro sitio a decirles que iba a pasar, que iba a pasar. Dicen los historiadores que estaríamos hablando acerca de el segundo año antes del nacimiento de Jesucristo cuando esto pasa.
cuando esto pasa, ¿no? Entonces, Herodes el Grande toma su lugar sobre el año 4 antes de Jesucristo, y esto no pasa, aunque lo leemos en la Biblia así todo como muy continuo. Esta gente hace un viaje largo y como en el año 2 antes de Jesucristo, esto pasa, ¿no? Entonces, imagínate todo este tema, ¿no? Entonces, cuando esta gente sale y Herodes le dice, oye, si encuentran al rey, díganmelo, que yo también quiero ir a adorarle. El Herodes dice, bueno, pues quizá estos estén locos y, bueno, pues si lo encontráis ya me lo decís, ¿no? Entonces, lo que hacen ellos es que van siguiendo las señales de los cielos. Y dice que se pusieron muy contentos en Mateo capítulo 2, verso 10, cuando ellos van siguiendo una estrella que los lleva al lugar del nacimiento de Jesús. Y se ponen muy contentos cuando la estrella dice que se para justo de alguna manera en el lugar donde Jesús había nacido. Y se ponen muy contentos, yo lo entiendo, porque después de un viaje tan largo, después de todo eso que pasa, que llegan con Herodes, que le cuentan la historia, que causan un gran revuelo, se alegraron porque pues teníamos razón. Habíamos interpretado bien las señales que veíamos en el cielo y esto está pasando. Esto está pasando, ¿no? Entonces fueron personas que fueron sensibles a cosas que la mayoría de gente no pudo ver. Entonces a veces en nuestras vidas, yo al leer esta historia, yo he escuchado muchas veces personas diciendo, bueno, ¿y qué va a hacer Dios en mi vida? ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo yo sabré que Dios quiere conmigo? ¿Y cómo? O sea, hay que ver las señales. Hay que ver lo que dice la palabra. Hay que ser sensible a las cosas y hay que ponerle, no solo ser sensible a las cosas que dice la palabra, sino hay que ponerle fe. ¿Sí? Ellos se movieron bajo una interpretación de los cielos y encontraron que el Rey de Reyes había nacido. Yo creo que la vida de estos sabios de Oriente nunca llegó a ser igual. No creo que hubiera un acontecimiento más grande y a la vez más extraño que llegar y adorar al Rey de Reyes en un sitio tan humilde. Tan humilde. A veces la vida del cristiano está basada en momentos muy sencillos, pero que cambian el corazón. Que si le creemos, Dios va a estar cambiando nuestra vida, nuestras actitudes, nuestro carácter. Vamos a, si le creemos y le buscamos con todo nuestro corazón, Dios va a hacer cosas en nuestra vida que ni le esperamos. Y nos vamos a alegrar mucho cuando pasen. Pero debemos de tener esta misma actitud de búsqueda que tuvieron estos sabios de Oriente. ¿Amén? Ahora fíjate, hay una serie de personajes que nos cuentan la historia de la Navidad que son muy interesantes. Hay unos personajes que aparecen, uno que se llama Zacarías e Isabel. Sí, esta historia la cuenta el otro evangelio, Lucas. Dice que era un sacerdote, Zacarías, que servía en el templo. Y entonces cuando le toca a su grupo estar ministrando, tenían toda una organización de quién tenía que servir en el templo, y cuando le toca a él, de pronto, yo me imagino que él va a ministrar ahí al templo, va a hacer todos los sacrificios que el pueblo estaba esperando que hicieran para perdón de pecados de acuerdo a la ley antigua, y ahí estaban, ¿no? Incluso cuando entraban al lugar santísimo, llevaban atado una cuerda a los pies y llevaban unas campanitas en sus vestidos para moverse, para que se escuchara cuando se movían. Porque si se dejaba de escuchar, entonces lo que hacían era que tiraban de la cuerda a ver si estaba vivo el sacerdote o no, o algo le había pasado en la presencia de Dios. Era un tema muy serio. Y además la gente esperaba toda esa administración para que el sacerdote saliera diciendo, vuestros pecados han sido perdonados por el sacrificio que hemos hecho. Y era todo un motivo de alegría. Entonces, a Zacarías en ese momento le pasa algo muy interesante en su servicio. Este hombre además está ahí y el ángel Gabriel le anuncia que tendría un hijo. O sea, está haciendo lo que tiene que hacer como sacerdote y sorprendentemente se le aparece un ángel, el ángel Gabriel, ¿sí? Y le dice que iba a tener un hijo. Este hombre, fíjate, si hablamos de linaje, habíamos hablado del linaje de Jesús y del linaje que venía de Abraham y del rey David, ¿sí?
Este hombre venía del linaje del sacerdote Aarón. Él, el que era el hermano de Moisés, el encargado del sacerdocio en el Antiguo Testamento, el primer sacerdote, ¿sí?, que hay para el Antiguo Pacto. Él era descendiente de Aarón. Y su hijo, el que el ángel le anuncia, su hijo que llega a ser el Juan el Bautista, sería el que iría antes de Jesús anunciando su mensaje. O sea, alguien que procedía del linaje antiguo del pacto, anunciando el nuevo pacto, anunciando a Jesús. Bueno, como digo, son los detalles de la historia que dice, ay, todo, cuando uno ve los detalles, todo tiene un sentido, todo tiene un porqué, ¿sí? Entonces, Zacarías le pasa algo increíble. Fíjate, en Zacarías dice, en Lucas capítulo 1, verso 18, hasta el verso 20, a ver si lo pueden poner. Ahí yo lo voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo, y yo le he pedido que la pongan en algo parecido y vamos a leerlo. Dice que estando ahí, dentro del templo, dice que le dijo al ángel, a Zacarías, mi esposa y yo, claro, le dice, vaya a tener un hijo, y dice, mi esposa y yo somos muy viejos. ¿Cómo sabré que todo pasará tal como dices? El ángel le respondió, yo soy Gabriel, ayudante especial de Dios. O sea, es como, va a tener un hijo. Yo ya soy muy viejo, no me cuentes películas. O sea, yo sé que Dios es Dios, pero yo ya soy muy viejo, yo ya no estoy para estas cosas, ¿verdad? Y dice, pues, Él me envió a darte esta buena noticia. Pero como no me creíste, no vas a poder hablar hasta que suceda lo que te dije. Wow. O sea, un sacerdote, se supone que, hombre, pues él predicaría, ¿no?, acerca de cómo es Dios, del poder de Dios, de la gracia de Dios. Y cuando a todos pasa, ¿no?, de pronto Dios quiere hacer algo y dice, uy, conmigo no cuentes, yo no puedo, yo ya estoy muy viejo, yo ya no sirvo, bueno, yo no me fío, yo no me creo, yo no... Y dice, bueno, ya pues no vas a poder hablar hasta que suceda esto porque no creíste. Esto son como los detalles, ¿no? A veces en nuestras vidas cuando recibimos una palabra, ya sea por la palabra de parte de Dios, por alguien del cuerpo de Cristo, una palabra profética, tenemos que ponerle fe. Y la fe llevarla a la acción. Y entonces veremos cosas extraordinarias. No debemos de desechar algo porque nunca nos haya pasado. A mí me alegra mucho, ¿no?, lo que ha contado Mónica, ¿no?, acerca de la sanidad que ella ha experimentado, ¿no? Pero ¿por qué Mónica y por qué no otro? ¿O por qué Dios? ¿Qué Dios quiere hacer contigo? Este es el punto. Y a veces espiritualmente el no creer, el no confiar, tiene consecuencias, siempre tiene consecuencias. Sin embargo, dice la historia en Lucas capítulo 1, más adelante en el verso 63, dice que cuando nace su hijo, Zacarías, o sea, le había dicho el ángel, y llamará su nombre Juan. Y el tema de los nombres era muy importante en la familia antes, porque siempre tenía que haber un nombre de alguien que hubiera vivido antes y tenía su significado. Entonces Juan rompía los moldes. O sea, no hay nadie que se llame Juan. Hoy en día aquí en hoy ¿cómo le va a poner a tu hijo? Como el abuelo. ¿Cómo le va a poner? Como mi abuela. ¿Cómo le va a poner? Como mi madre, ¿no? Bueno, pues no había Juan en su familia. Y entonces él, con todo lo que había pasado, su mujer se queda embarazada, tiene un hijo, y entonces cuando le preguntan a él que no podía hablar, ¿cómo se llamará? Y él escribe en una tablilla, se llamará Juan. Hay un cambio de actitud. Y dice que cuando él escribe Juan, su boca se suelta. Cuando él le cree a Dios, su boca se suelta y dice, en ese mismo momento, dice el verso 64 del capítulo 1 de Lucas, dice, en ese mismo momento, Zacarías empezó a hablar de nuevo y alabar a Dios. Ahí está, ahí está. Los cambios, la confianza en Dios, nuestro cambio de actitud va a producir cosas en nuestra vida. Estos son los detalles de la historia de la Navidad. Y fíjate, Isabel, su esposa, ¿qué hace esta mujer aparte de tener el niño? Fíjate, cuando ella recibe la noticia de que va a ser madre,
aún ya siendo muy mayor, dice, Dios ha hecho esto conmigo, en Lucas 1:25, para que la gente ya no me desprecie. O sea, me llama mucho la atención estas frases porque hablan de la humanidad de los personajes, de que son como nosotros, ¿no? A veces venimos a la iglesia y al escuchar todas estas cosas y estos desafíos decimos, Dios no va a hacer nada conmigo. Yo ya, o sea, con todo lo que he vivido, con todo lo que he pasado, ¿qué Dios me puede hacer? ¿Qué puede sorprender? O al revés. O sea, estamos lastimados, llenos de heridas y estamos aquí en la iglesia diciendo, es que tengo un tanto, o sea, he pasado por tanto. Yo no sé si ya Dios me aceptará, querrá algo conmigo, no lo querrá, fallé por esto, mi vida fue así. Por las cosas que me han pasado, no puedo creer que Dios me ame. Esto es mucho más común de lo que parece. No lo creemos porque algo ha pasado en nuestra vida y decimos, ya Dios no me ama. Ya, yo creo que a mí ya me tiene por imposible. Esto es lo que dijo ella. Dice, por fin ya, dice, Dios ha hecho esto conmigo para que la gente, o sea, se sentía herida, se sentía despreciada. Y entonces ella dice, Dios ha hecho esto conmigo para quitar mi vergüenza. Dios se acordó de mí, de lo que esta mujer en lo íntimo tenía en su corazón. Dios conoce lo que hay en cada corazón. Dios no se olvida de nada de lo que nos pasa, de nuestras luchas, de nuestras ansiedades, de nuestros temores. Pero si le ponemos confianza, entonces somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estos son, ¿ves? Qué bonito, qué detalle, ¿no? Dice, yo he puesto así como resumen esta frase. Zacarías y Isabel, dos personas que fueron ejemplo de que Dios puede sorprendernos a cualquier edad, en cualquier momento de nuestras vidas, si mantenemos viva la confianza en el Señor. Este es el tema. Esto yo creo que es un buen resumen de estos dos personajes que son parte de la Navidad. Después tenemos a otro personaje, uno de los principales de la Navidad, a José. José. Poco se habla de José, ¿verdad? Poco se habla, porque además sale aquí y ya no sale más. Es como decir, alguien que no tiene mucho que decir, ¿no? Bueno, hay que ver la historia y los detalles, ¿sí? José en Mateo, capítulo 1, verso 18, empieza diciendo así hasta el verso, creo el 22, dice, así fue como nació Jesús, el Mesías. Una joven llamada María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. O sea, era alguien que respetaba la ley y las cosas de Dios. Entonces, alguien era un agravio terrible que estuvieras comprometido con una mujer y que esa mujer se quedara embarazada sin tú haber mediado en eso. Era como, oye, ¿no? Era una mujer que por ley estaba destinada a morir. Entonces José, si la denunciaba de que estaba embarazada, la hubieran matado. Y él dice que lo que él hace es que dice, no quiero, voy a romper mi compromiso con ella para intentar que no sea, al menos por mí, que esta mujer sufra, ¿no? Porque era un hombre, dice, bueno. Entonces, mientras él pensaba en todo esto, dice, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo, José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. O sea, fíjate, dice que estaba durmiendo, ¿sí? Y él estaba pensando en eso, se queda dormido y Dios le habla en sueño. Y lo primero que le dice es, ¿qué? Algo muy humano, no tengas miedo. O sea, esto
más humano que eso. ¿Cuánto han sentido miedo alguna vez? Y yo, o sea, miedo, es miedo de frente a una situación nueva. Y Dios le habló, no es que se le apareció como a otro, no como al que acabamos de ver, a Zacarías. Dice que le habló en un sueño. En un sueño. Hay veces que Dios nos da sueños y nos habla en sueños. Y nos revela cosas. Y podemos compartirle, decir, oye, creo que Dios me habló y creo que Dios me dice esto. ¿Qué creen? ¿Qué creen que es la interpretación? A veces Dios habla en sueños. Eso habla mucho la Biblia de eso. Pero aún así, tenemos que ser valientes para creer. No solo los sueños, sino las cosas que Dios dice en su palabra hacia nosotros. O alguien que nos aconseja. No tengas miedo. ¿Cuántas veces le repitió Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué esfuérzate y sé valiente? Esfuérzate y sé valiente. Mira que te digo que te esfuerces y seas valiente. Porque pues tenía miedo. Evidentemente. Evidentemente. Los grandes líderes. Somos personas. Pero José hizo lo correcto. Dice que le creyó a Dios. Dice que cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios, al que vio en el sueño, y se casó con María. Dijo, hombre, no es el matrimonio de mis sueños, pero obedeció. Obedeció. Y dice, no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño. Y cuando éste nació, José le puso por nombre Jesús. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Presten atención, una joven virgen quedará embarazada y tendrá un hijo y llamará a ese niño Emmanuel. Este nombre significa Dios está con nosotros. O sea, que la obediencia de José a los planes de Dios, aún con sus miedos, hizo que profecías anunciadas cientos de años antes se cumplieran fielmente. Dice también en Lucas capítulo 2, verso 1 al 4, dice, poco antes de que Jesús naciera, Augusto, emperador de Roma, mandó hacer un censo, es decir, una lista de toda la gente que vivía en el imperio romano. En ese tiempo, Quirinio era el gobernador de Siria y fue el responsable de hacer este primer censo en la región de Palestina. Todos tenían que ir al pueblo donde era su familia para que anotaran su nombre en esa lista. José pertenecía, y lo vuelvo a decir, a la familia del rey David. Y como vivía en Nazaret, tuvo que ir a Belén para que lo anotaran, porque mucho tiempo antes allí había nacido el rey David. O sea, vuelve a hablar de esto. Entonces, él va y obedece también esto. Entonces, José es el encargado ahora viene un censo y tiene que llevar a su familia. Si vemos los versículos siguientes, María, embarazada, va con él, ¿sí?, a hacer este censo. Dice en Mateo capítulo 2, verso 13, dice que después de que los sabios regresaron a su país, un ángel de Dios se le apareció a José en sueño y le dijo, levántate, escapa a Egipto con el niño y su madre y quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y esa noche, Mateo capítulo 2, versos 14 y 15, dice, esa noche José escapó a Egipto con María y con el niño, y se quedó allí hasta que Herodes murió, así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta, de Egipto llamé a mi hijo. O sea, vemos a un José que va cumpliendo, va obedeciendo todo lo que le va llegando a la mano, y es parte de toda la historia como alguien que aún con su lucha, él va obedeciendo. Protege a su familia, lidera. Y hace lo que tiene que hacer. Y entonces dice que ahora de pronto le dice, vete a Egipto. Y coge y se va a Egipto. Y dice, bueno, pero aquí estamos bien. Bueno, quizás no pase lo que va a pasar. Bueno, él coge y va a Egipto. Y cuando ya están en Egipto, pasa el tiempo, dice en Mateo capítulo 2, verso 19, Herodes murió. Herodes, el grande, que he dicho antes, dice, cuando José todavía estaba en Egipto. Entonces un ángel de Dios se le apareció a José en un sueño y le dijo, regresa ahora mismo a Israel junto con el niño y la madre porque ya murieron los que querían matar al niño. ¿Sí? Entonces ya, oye, ve, le va hablando en sueño Dios. Yo creo que este hombre, ¿verdad? Podríamos decir, fue obediente.
Primero tuvo miedo, pero después fue obediente. Y fue ya, oye, ya no el primer sueño, ya el segundo, ya el tercero, ya. O sea, como que ya uno va siendo experimentado en escuchar lo que Dios dice. Ahora, Mateo 2:21, José, María y el niño regresaron a Israel. Verso 22, de nuevo, pero José tuvo miedo. Ahí está, otra vez. Oye, estás para arriba, estás para abajo. ¿Por qué? Porque eran situaciones, pero fíjate, de ir a la región de Judea porque supo que Arquelao, el hijo de Herodes, era el nuevo rey allí. Ante eso, es decir, oye, tengo cierto miedo, está el hijo de este que quería matarlo. Y entonces automáticamente, fíjate, aquí hay un miedo que sale, una preocupación que Dios entiende. Hay veces que el miedo nos paraliza para no hacer lo que Dios quiere. Y eso está mal. Y hay veces que hay un cierto miedo de protección que está bien. Y Dios lo entiende. Y dice que lo que hace, dice, fue, entonces el ángel de Dios le dijo a José que siguiera hasta la región de Galilea. Cuando llegaron allá, se fueron a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio de los profetas, el Mesías será llamado Nazareno. O sea, ¿qué resumo yo de este personaje? José superó sus miedos y obedeció y fue partícipe en que se cumpliera el plan de Dios. Dile al que tienes al lado con una sonrisa, tienes que superar tus miedos. ¿Por qué? Porque a veces somos así. Alguien nos dice algo con todo, oye, mira, la Biblia dice esto, oye, no hagas esto porque te va a ir mal, la Biblia dice esto y nos quedamos... ¡Ay! O la primera es decir, no, me voy, te bien dicho. Oh, no, así, no, es que yo, es que... O sea, Dios es más grande que nuestro mayor miedo. Dios es más grande, Dios es más grande, Dios es más grande. Los miedos, lo único que van a hacer es impedir que se cumplan las cosas que Dios tiene para ti. ¿Ok? Dice, hay otro personaje también. Si estaba José, estaba María. Estaba María. Dice Lucas 1:26 en adelante, dice, cuando Isabel ya tenía 6 meses de embarazo, o sea, la prima, la mujer de Zacarías, dice que mandó al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de la región de Galilea. El ángel llevaba un mensaje para una joven llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con José, quien era descendiente del rey David. Otra vez lo dice. El ángel entró a donde estaba María, la saludó y le dijo, Dios te ha bendecido de manera especial. El Señor está contigo. María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño y se preguntaba qué significaba eso. Entonces el ángel le dijo, no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey, como hizo con su antepasado David. Gobernará la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. Todavía aquí yo creo que María estaba diciendo, bueno, pues ahora me voy a casar. Será normal que tenga. Y dice, María le preguntó al ángel, ¿cómo pasará esto si aún no me he casado? A ver, explícame el detalle. Y el ángel le contestó, quizás no lo que se esperaba. El Espíritu Santo se acercará a ti. El Dios Altísimo te cubrirá con su poder. Por eso el niño vivirá completamente dedicado a Dios y se le ha llamado Hijo de Dios. Tu prima Isabel, aunque ya es muy vieja, también va a tener un hijo. ¿Por qué le dice esto el ángel? Porque ya lo primero que le había dicho, yo creo que le había puesto esto en shock, como diciendo, ¿qué? ¿Qué? ¿Que cómo va a pasar esto? ¿Qué? ¿Que el Espíritu Santo qué? Y dice, mira, no te sorprendas, tu prima ya está embarazada y va a tener un hijo. La gente pensaba que nunca podría tener hijo, pero ya hace 6 meses que está embarazada. Entonces le digo, si ha podido ser esto, será también esto. O sea, creo que le puso como ejemplo por eso. Eso demuestra que para Dios todo es posible. María respondió, yo soy la esclava del Señor, que suceda todo tal como me lo has dicho. Y el ángel se fue. Esta historia, bueno,
seguramente la hemos leído más de una vez, pero hay que ponerse ahí en los pies de María. Hay que ponerse en su sitio. Es complicado. Es complicado. Dice la Biblia que fue tan complicado esto que todos los demás hijos que tuvieron José y María, con sus hermanos de Jesús por parte de madre, nunca creyeron en él hasta después de la resurrección. No creyeron en él. Era un tema complicado. Decir, oye, Jesús es tu hijo, pero no es hijo de papá. No. Es hijo del Espíritu Santo. Hay que ponerse ahí. Hay que ponerse ahí. Hay que ponerse ahí. Ahora, María, yo lo que destaco de ella es que estuvo dispuesta a cambiar sus planes. O sea, para una chica, una joven, que le pase algo así, no era ni mucho menos lo que tenía pensado para su vida. Seguro, seguro. Nadie se levanta y dice, yo voy a tener un hijo por el Espíritu Santo. No, o sea, eso no, nadie, solo pasó una vez. Abierto, por si a alguno se le ocurre una idea. O sea, solo pasó una vez, solo va a pasar una vez, pero, o sea, cambió sus planes totalmente, ¿no? Entonces, la forma, ella dice, yo soy tu esclava. Esto me llama la atención la frase, yo soy tu esclava. Haz conmigo lo que sea. Wow. Esa actitud. ¿Cómo falta este tipo de compromiso? Dios, haz conmigo lo que quieras. Yo soy tu esclavo. Yo soy tu esclava. De hecho, creo que más de una vez he comentado cómo la palabra siervo, que se traduce en la Reina Valera, el original es esclavo. Cuando el apóstol Pablo se presenta y dice, yo Pablo, esclavo de Jesucristo. Este punto de entendimiento del cristianismo lleva un compromiso. Él es mi dueño y yo soy su esclavo. Esta frase que da María, dice, mira, yo no tenía pensado esto, yo me estaba ilusionada con mi matrimonio, yo quiero a José, pero yo soy tu esclava, haz conmigo lo que quieras. Esa disposición a que Dios cambie lo que sea, es algo que impulsamos, promovemos. El cristianismo de la Biblia, lo enseñamos en Centro de Vida Cristiana y es algo que necesitamos experimentar. Necesitamos experimentar cuando estamos siendo discipulados, decir, mira, yo quiero lo que Dios quiera y lo que la Biblia diga, yo estoy dispuesto y voy a cambiar lo que haga falta cambiar. Qué triste cuando hay personas que dicen, yo no quiero cambiar. Ahí se quedan. Se pierden lo que Dios tiene para ellos. Si tú alguna vez tienes este punto de decir, no, yo ya no quiero cambiar, ya me harté de cambiar, te vas a empezar a morir. Espiritualmente te vas a empezar a morir. Cuando siempre que estemos en la disposición de que Dios haga lo que quiera conmigo, que cambie lo que tenga que cambiar, que haga lo que quiera, eso te va a llevar a más en Dios. Siempre te va a llevar más en Dios, a más en Dios. Dile a que tienes al lado con una sonrisa de oreja a oreja, dile, ¿y tú qué? ¿Tú estás dispuesto a cambiar o no? Y otro personaje de esta historia de la Navidad, dice en Lucas capítulo 2, verso 8 en adelante, dice, esa misma noche, unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén. De pronto un ángel de Dios se le apareció y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en Belén. Es el Mesías, el Señor. Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre envuelto en pañales. De pronto, muchos ángeles aparecieron en el cielo y alababan a Dios cantando, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para que todos los que Dios ama. Después de que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos corriendo a Belén para ver esto que Dios nos ha anunciado.
Verso 16 dice, los pastores fueron deprisa a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Luego salieron y contaron lo que el ángel le había dicho acerca del niño. Todos los que estaban allí se admiraron al oírlos. María quedó muy impresionada por todo lo que estaba sucediendo y no dejaba de pensar en eso. Verso 20 dice, finalmente los pastores regresaron a cuidar a sus ovejas. Por el camino iban alabando a Dios y dándole gracias por lo que habían visto y oído. Todo había pasado tal y como el ángel les había dicho. Madre mía. Dicen los historiadores que esta historia del nacimiento, aunque la celebramos en diciembre, posiblemente fuera sobre abril, por un tiempo en aquella zona que los pastores todavía están en el campo. Esa es más o menos el dato, porque si fuera en esta fecha hay demasiado frío, hace demasiado frío para que los pastores estén en el campo. Pero yo me imagino, o sea, los pastores, gente sencilla, desconocida, gente que estaban ahí con sus ovejas, de estos pastores que se pierden en las montañas, ¿no? Y están más solos que la una, ¿no? Algunas veces hoy ya ese oficio casi se va perdiendo, ahora están intentando recuperarlo, ¿sí? Los pastores, no dice que había un grupo de pastores cuidando en ese momento el rebaño. Y se le aparece un ángel. Y luego se le aparece una multitud de ángeles que anuncian, que cantan. Yo me imagino que se quedan todas. Bueno, tuvo que ser mejor que ver una buena película en 3D. No fue algo increíble. O sea, wow, ¿no? Es decir, madre mía. En Cinemascope, ¿no? ¿Cómo sería? Sería increíble. Sería increíble. Pero, ¿saben qué? A veces yo creo que, a mí, como digo, los detalles de la historia me gustan, ¿no? Yo creo que lo está transmitiendo la historia de los pastores es que a veces, mira, ellos vieron eso, pero nosotros, a través de la historia de la iglesia y que hoy estemos aquí, hemos visto, los que llevamos tiempo, tantas cosas de parte de Dios y tantas veces que Dios ha hecho cosas con nosotros, pero a veces el punto es que lo que aprendemos en la iglesia, todo lo que vemos en las reuniones de casa, lo que leemos de la Biblia, todas estas cosas, tienen que haber cambios en nuestras vidas. Tienen que llevarnos a cambio. Yo a veces les digo esas frases que para mí son repetitivas y absurdas, ¿no? O sea, como qué diferencia hay entre el que no conoce de Dios y no viene a la iglesia, como el que conoce de Dios y dice que es cristiano y no viene a la iglesia. Nada. No hay ninguna. O sea, o el que no es cristiano y no habla a nadie de Cristo en su trabajo porque no es cristiano, como que el que es cristiano y no habla a nadie de Cristo en su trabajo. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. ¿Sí? Estamos llamados no solo a experimentar la verdad de la Biblia, aprender de Él, tener relación con Dios, sino estamos a experimentar, a vivir. Estamos llamados a vivir lo que vamos recibiendo. Porque se supone que tiene que impactar nuestras vidas. Ellos fueron impactados por un mensaje, una revelación. Lo que más me gusta de este pasaje dice que finalmente, ¿qué hicieron los pastores? Volver a su oficio, a ser pastores. ¿Sí? Pero dice que ellos lo que hicieron fueron a la gente a decirle lo que había pasado. Dice que la gente estaba impresionada. Que esos pastores que no hay ni un nombre de ellos, gente anónima, o sea, empezaron a contar lo que habían vivido. Sus vidas no fueron iguales. No creo que... Dice que regresaron a cuidar a sus ovejas y por el camino iban alabando a Dios y dándole gracias por lo que habían visto y oído. Entonces, ¿cómo es tu vida diario? ¿Eres agente secreto? ¿Sí? ¿Pasas por tu trabajo como agente secreto? Yo soy cristiano, pero cuidado, no se entere nadie. ¿Sí? A veces andamos así. Y sobre todo, esto que experimentaron, dice que cambiaron el corazón, dice que iban alabando a Dios y dándole gracias. Estaban agradecidos. Por eso yo a veces en los tiempos de adoración le digo, dale gracias a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Y a veces desde aquí se ven las cosas de otra manera. Y dice, oye, dale gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida. No, gracias. Tampoco tiene que darle gracias a Dios. Dice que Él cambia nuestro lamento en baile. O sea, Él es el que pone en nuestra boca la alabanza, la gratitud, el estar agradecido. No es una actitud positiva.
Es decir, Dios está conmigo. Dios es fiel, Dios es real. Yo puedo vivir de otra manera y ver las cosas como Dios las ve. Todo lo que tengo lo tengo en su mano. Él me cuida, Él me ama. Yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él ha hecho tantas cosas conmigo que no puedo estar la gente en secreto. Tengo que contarla, tengo que transmitirla. Y la gente dirá, este está loco. Bueno, pues la gente dice que ahí quedaron muy sorprendidas. Claro, unos pastores dicen, mira, estábamos en la montaña y se nos ha aparecido el ejército de los cielos cantando, alabando, diciendo que ha venido el Mesías. Pero entiendo que la actitud, la pasión, la realidad de lo que lo habían experimentado dejó a la gente impresionada. Alguien, o sea, puede decir, bueno, pues si lo dicen ellos, yo me afectará a mí o no, pero madre mía, estos están como motos. Esta es la actitud, es decir, ¿cómo te conoce la gente que te conoce? ¿Como alguien apasionado por Dios o como agente secreto? Este es el tema. Estos son, como yo digo, los detalles que nos hablan los personajes de la historia de la Navidad. Una historia poderosa. Una historia poderosa. Voy con los dos últimos personajes. Ahí está. Voy a hablar de ellos. Lucas 2:25 habla de dos personajes. Los dos últimos. Dice que en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que obedecía a Dios y lo amaba mucho. Vivía esperando que Dios libertara al pueblo de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón y le había dicho que no iba a morir sin ver antes al Mesías que Dios le había prometido. Ese día, el Espíritu Santo le ordenó a Simeón que fuera al templo. Cuando los padres de Jesús entraron al templo con el niño para cumplir lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en su brazo y alabó a Dios diciendo, ahora Dios mío puedes dejarme morir en paz, ya cumpliste tu promesa, con mis propios ojos he visto al Salvador. A quien tú enviaste y al que todos los pueblos verán. Él será una luz que alumbrará todas las naciones y será la honra de tu pueblo Israel. O sea, fíjate, el Espíritu Santo toma a este hombre y lo empieza a profetizar. José y María se quedaron maravillados por las cosas que Simeón decía del niño. Simeón los bendijo y le dijo a María, Dios envió a este niño para que muchos en Israel se salven y para que otros sean castigados. Él será una señal de advertencia y muchos estarán en su contra. Así se sabrá lo que en verdad piensa cada uno. Y a ti, María, esto te hará sufrir como si te clavaran una espada en el corazón. Le profetizó, lleno del Espíritu Santo. Simeón, un hombre ya mayor, que dice que amaba a Dios mucho, dice así, y que era sensible a las cosas del Espíritu. Y dice que el Espíritu le ordenó que fuera ese día al templo y que ese día sus oraciones iban a ser contestadas. Porque su pasión era no morirse sin antes ver al Mesías. Dios responde nuestras oraciones. Y dice que en el templo estaba también una mujer muy anciana que era profetisa, se llamaba Ana. Era hija de Penuel y pertenecía a la tribu de Aser. Cuando Ara era joven, estuvo casado durante 7 años. Pero Ara era viuda y tenía 84 años de edad. O sea, esta mujer solo estuvo casada con su marido 7 años. Se casó joven y solo estuvo 7 años. El resto fue viuda. Tenía 84 años. ¿Y qué hizo durante ese tiempo de su viudedad? Muchos años, quizás más de 50, 60 años. Se pasaba noche y día en el templo, ayunando, orando y adorando a Dios. Cuando Simeón terminó de hablar, Ana se acercó y comenzó a alabar a Dios y a hablar acerca del niño Jesús a todos los que esperaban que Dios liberara a Jerusalén. A mí, estos dos personajes de la historia, de verdad, son dos de los que más me impresionan. Son de mis favoritos. Personas que dice que estaban en el templo. O sea, en medio de todo lo que pasaba en aquel tiempo, ellos seguían buscando y tentando conectados al Señor. Estaban conectados. O sea, estaban conectados. No hay nada que nos pueda impedir si queremos estar conectados al Señor cuando lo ponemos a Él como lo primero.
Ahora, yo diría de estos dos personas, la importancia de estar conectado con el Señor y con la iglesia. Esta gente estaban, ¿dónde? En el templo, en el local donde se reunía la iglesia, donde se reúnen los que estaban conectados al Señor. Estar conectado con el Señor y con la iglesia te transformará en una persona sensible y dispuesta a la voz del Señor. ¿Y sabes qué? El Señor te sorprenderá con su voz y su dirección. Y serás partícipe de lo que Él quiere hacer. Serás vocero de lo que Dios quiere hacer. O sea, estas personas nos dejan cada uno un mensaje de desafío hoy a nosotros. O sea, la gente no sabe ni lo que es la Navidad. Se cree que solo es hacer regalo y cabalgata. Pero el mensaje es el hecho más importante de la humanidad. No ha habido otro como ese. Y los que participaron nos dejan un legado, un desafío a creerle a Dios, a tener actitudes correctas, a no ser agentes secretos, a cambiar los planes cuando haya que cambiarlos y estar dispuestos siempre a cambiar. Que Dios sea lo primero. Ellos andaron en contracorriente, en una época muy, muy complicada. Muy complicada. Los historiadores dicen que la época acerca del siglo I fueron uno de los momentos históricos más complicados de la humanidad. Ahí nació Jesús. Y la gente que quiso reconocerlo, lo reconoció. Y la gente que estaba conectada al Señor, no solo estuvo conectada, sino que fue testigo, fue partícipe. Incluso, o sea, a mí me sorprende, Simeón profetizó a María todo lo que le iba a pasar. Todo lo que iba a hacer Jesús. Y se quedaron José y María maravillados. Hay un pasaje, cual hace años que yo compuse una canción, Dios me la dio, que dice que si te vuelves a tu Señor, dice, tendrás el privilegio de que tú serás como mi boca. Es una de las promesas. Será alguien que hable de parte de Dios. Que lo que tú digas, cuando tú tienes sintonizado tu corazón con el Señor y con su presencia, con el Espíritu Santo, cuando tú hablas, vas a ser alguien que hable de parte de Dios con la autoridad que Dios tiene. Son cosas increíbles. O las creemos y las vivimos, o no nos van a servir solo como una historia interesante que pasó hace más de 2000 años. Quiero terminar. ¿Con quién te sientes identificado? ¿Con quién te sientes identificado? Ese era el título de esta palabra. Navidad, ¿con quién te identificas? ¿Con Zacarías, un hombre de Dios que necesita renovar su confianza en Dios? Lo necesitó. ¿Con Isabel, una mujer herida que descubrió que era importante para Dios? ¿Con José, un hombre que luchó con sus miedos a través de la obediencia? ¿Con María, que estuvo dispuesta a cambiar todos sus planes radicalmente y pagó el precio de ser alguien puesta en las manos del Señor como su esclava? ¿O los pastores, personas que de pronto el Señor llega a su vida y aunque siguen en sus trabajos, ellos anuncian todo lo que han visto y viven llenos de gratitud y alegría? O por último, Simeón y Ana, personas maduras en su relación con el Señor, dirigidas por el Espíritu Santo, dadores de palabra y fieles en su compromiso y asistencia. Bueno, hay donde elegir. Yo no sé lo que Dios está hablando a tu vida ahora, pero estos personajes transmiten un mensaje poderoso. Un mensaje poderoso. Por favor, Noelia. Quizá alguien de los que nos está viendo en casa dice, pues yo no me identifico con ninguno. ¿Ok? Pues necesitas buscar de Dios, arrepentirte y dejar que Él entre y gobierne tu vida. Necesitas conocer a Dios. Necesitas conocerle y entender cuánto te ama el Señor y lo que Él quiere contigo. Creo que es difícil, yo creo que escuchar estas historias y si hay
Y si hay una necesidad, si hay algo en lo que tú estás buscando del Señor, es difícil quedarse impasible, así como... Es una historia conmovedora lo que nos cuenta la Biblia. Es increíble. Por favor, cierra tus ojos. Bendito Dios, Señor, en esta mañana, Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, Señor, y te damos gracias por esta historia, Señor, y por lo que tú hiciste, Señor, por nosotros. Dice la palabra que no te aferraste el ser Dios y que te despojaste de tu divinidad y tomaste forma de siervo por amor a nosotros, Padre. Te damos gracias, inmensamente gracias, Dios. Señor, desafíanos, Padre, con tu palabra. Espíritu Santo, yo te pido en esta hora, Señor, que tú te muevas en el corazón, en nuestros corazones, Señor, de todos los que están aquí, los que están conectados, los que se van a conectar en esta semana y van a escuchar esta palabra. Señor, te pido, Señor, que tú traigas desafío, que tú traigas, Señor, de acuerdo a cada persona, esta palabra, lo que cada uno necesita. Unos necesitan confiar en Dios, confiar en ti, Señor, creerte. Otros necesitan sanar sus heridas. Y quizás hoy, a través de esta palabra, dice Dios, yo te digo en el nombre del Señor, Dios te conoce y sabe tú lo que hay en tu corazón, en lo más secreto, Él te conoce. Sabe tu necesidad, sabe tus angustias, sabe tus heridas. Yo te animo en el nombre de Jesús. Que tú puedas hoy decirle, Señor, yo quiero más de ti, Dios. Te animo a que ahora le digas al Señor lo que tú creas que Dios te está hablando. Ponte a cuentas con Él. Ábrele tu corazón y respóndele a lo que Él te está hablando. Créele a Dios. Él es un Dios real, un Dios vivo que se acerca a nosotros. Respóndele. ¿Cómo estás hoy? ¿Y cómo quieres estar? Quizás lo que necesita es, como los pastores, que dejar de ser agente secreto y decir, Señor, úsame en el trabajo, Padre. Úsame allá donde vaya, Padre. Que la gente pueda ver mi pasión, que mi pasión eres tú. No entiendo muchas cosas, pero llena mi vida de pasión por ti, Padre. Tu palabra dice que me has amado y que me amas de una manera increíble. Y yo te estoy agradecido. Y quiero hablarle de esto a otros. Quiero contarle lo que tú haces en mi vida. Quizás si hay falta de confianza, dile, Señor, perdona mi incredulidad. Perdona mi incredulidad. No quiero vivir ahí parado en incredulidad. Quizás eres de los que Dios está llamando después de tantos años a que seas alguien maduro en la fe,
que crezca en relación con el Espíritu Santo y que puedas hablar de parte de Él, que puedas de una manera madura ser alguien llamado a ser un pilar en esta iglesia, un líder que pueda ya no solo recibir sino dar, servir a otros de una manera poderosa de parte de Dios, siendo su boca. Quizás tengan miedo como José, pero la obediencia vence los miedos. Dios nunca te va a dejar solo, nunca te va a abandonar, jamás te desamparará. Dios es fiel. Y si eres alguien con heridas, recuerda cuánto te ama Dios. Si eres alguien con heridas y eso lleva tiempo paralizándote, toma decisiones de creerle a Dios, de pedir ayuda, de sanar, porque Dios quiere sanarte. Dios quiere bendecirte. Si eres alguien que hasta ahora en esta iglesia has ido diciendo no me fío, no sé, no, yo antes vivía así, yo antes sabía esto así, yo vengo de otro sitio. Si Dios te ha traído aquí, si Dios te trae a este lugar, sé parte de este lugar. Y aquí deja que Dios te use. Comprométete con el Señor y con su iglesia. Comprométete. Bendito Dios, Señor, en este tiempo, Padre, te pido por cada persona que aquí está hablándote y en su casa, Señor, está diciéndote, hablando lo que hay en su corazón. Te pido por favor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú, Padre, suplas cada necesidad. Que tú llenes, satures, renueves, transformes los corazones en el nombre de Jesús. Solo tú cambias nuestros corazones. Solo tú traes vida. Llénanos de ti. Llénanos con tu presencia. Revoluciónanos, Padre. Revoluciónanos.